Ok, bienvenido a todos. Esta es la quinta charla del seminario. En esta ocasión está con nosotros Daniel Quirós, de la Universidad de Chile, del DIM, Departamento de Ingeniería Matemática, y nos va a hablar de coloreo de grafos con condiciones en distancias. Gracias, Eder, gracias por la invitación. Entonces, lo que vamos a hablar es coloreos de grafos con condiciones en distancia. Entonces vamos me pidieron que fuera introductorio, entonces vamos a hablar un poco de grafos. La familia es la unidad fundamental de la sociedad, entonces vamos a hablar de familias de grafos. Eh, y luego vamos a hablar de coloreo. Y coloreo en distintas familias, en particular grafos planares, ¿sí? Y no nos vamos a restringir al coloreo usual, sino que vamos a hacer ciertas variaciones que son divertidas y al final vamos a terminar con algunos resultados propios míos y, y cosas que son bien entendibles. Vamos a hacer una demostración incluso que es bien entendible pero que es es nueva y yo creo que es muy bonita, la verdad. Hay unos resultados bastante bonitos. Ojalá les guste. Entonces, vamos con lo básico. Un grafo es un par ordenado con eh, dos conjuntos, el conjunto B y el conjunto E. El conjunto B son los vértices y el conjunto E son subconjuntos de tamaño 2 de B. Tiene la ventaja de que lo puedes dibujar así. Eh, por eso se llama grafo. En México se lo dicen gráficas, que me parece una traducción más adecuada. Pero bueno, agarramos graphs, le pusimos una O y es grafo. Eh, entonces, bueno, veamos que, por ejemplo, aquí lo podemos representar de esta manera, un grafo. Los puntos son los vértices, las aristas son las aristas. Y en este caso, por ejemplo, este par, el par 1, 3, pertenece al conjunto de las aristas. Y por tanto decimos que son el 1, el vértice 1 y el vértice 3 son adyacentes. Y el vecindario de un vértice, que lo denotamos N de B, es el conjunto de vértices adyacentes a B. Entonces, por ejemplo, en el caso de 3, los vecinos son el 1 y el 2. Y el grado del vértice es el tamaño de su vecindario. En el caso de 3 tendría grado 2. Y si entre cada par de vértices existe un camino, decimos que el grafo es conexo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el vértice 1 y el vértice 7. No hay ningún camino entre ellos, ¿sí? Entonces, decimos que este grafo es disconexo. Pero si consideráramos solo la parte de la izquierda, entonces tendríamos un grafo conexo, ¿sí? Si consideramos solo los vértices 1, 2, 3, 4, 5, entonces tendríamos un grafo conexo. Cuando yo muevo la flechita, ¿se ve o estoy perdiendo mi tiempo? Yo digo que se ve. Súper, gracias. Ok, entonces, como le dije, vamos a hablar de familias de grafos. Y las familias las podemos definir de distintas maneras. Eh, una manera de definirlas es por grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si consideráramos los grafos que son conexos y todos sus vértices tienen grado 2, entonces tendríamos los ciclos, ¿sí? Cada uno de estos vértices aquí, cada uno de estos grafos, en cada uno de estos grafos, sus vértices tienen grado 2 y son conexos, ¿sí? Por separado. Y, por ejemplo, si consideramos los grafos tales que todos sus vértices tienen grado el número de vértices menos 1, es decir, que todos son adyacentes, cada vértice es adyacente a todos los demás, entonces tenemos los completos. Sí, no son los hot dogs, pero se parecen. Entonces, cada vértice aquí es adyacente a todos los demás. Esto es lo que llamamos un completo en teoría de grafos. También podemos definir familias de grafos por
subgrafos prohibidos, ¿sí? Ya vimos cómo definir familias de grafos por grado, ahora por subgrafos prohibidos. ¿Qué es un subgrafo? ¿Sí? Entonces decimos que un grafo H es un subgrafo de otro grafo G, ¿sí? Se puede obtener a partir de G tras posiblemente eliminar vértices o aristas, ¿sí? Entonces tenemos este grafo G y vemos que H es un subgrafo de G, porque si borramos todas las aristas rojas y este vértice acá, entonces obtenemos H, ¿sí? Entonces un subgrafo lo obtengo de eliminar vértices y aristas, o aristas. Entonces, por ejemplo, los árboles son una familia de grafos que cumplen que son conexos y no tienen ciclos como subgrafos, ¿sí? Entonces, árboles los deben conocer por alguna otra. Si no han visto grafos, igual deben saber lo que es un árbol. Em, sí, cumplen que son conexos. Cada uno de estos es conexo y no tiene ciclos, ¿sí? Entonces pueden imaginarse lo que puede ser un árbol. Aquí tienen varios ejemplos. También podemos definir grafos por restricciones topológicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una familia de grafos muy famosa es la de los grafos planares, que se pueden dibujar en el plano sin cruces entre aristas o vértices. Los ciclos son planares, los árboles son planares. El completo de 4 vértices, aquí lo dibujé de manera que no hubiera cruces entre aristas. Entonces es planar, lo puedo hacer. Pero el completo de 5 vértices no lo puedo dibujar de forma planar, ¿sí? No hay manera de dibujarlo de forma planar. Y puedes reemplazar el plano por tu superficie favorita y obtienes nuevas familias. Y puedes permitir un cierto número de cruces. Por ejemplo, hay los grafos unoplanares, donde los puedes dibujar en el plano de modo que haya un solo cruce entre aristas, o 2 planares, de modo que haya 2, pero bueno. Puedes ponerte creativo ahí, en definir familia. Solo quería decir que me pueden interrumpir en cualquier momento con preguntas. Ok, Disculpa un segundo, cuando dices prohibido, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, antes decías subgrafo prohibido y eso como que me dejó como sonando. ya, súper, muy bien, es importante. Em, por ejemplo, aquí em, defino los árboles como grafos que son conexos y no tienen ciclos como subgrafos, es decir, prohíbo los ciclos, ¿sí? Entonces, veo todos los grafos que no tienen ciclos y entre ellos escojo los conexos. Y ahí tengo los árboles, ¿sí? Es, Vale, es gracias. considerar aquello... ¿Perdón? Eso era, que ya entendí la idea, gracias, que quedé Ok, como bien. perfecto, porque ahora vamos a prohibir otras cosas. Eh, un grafo H, vamos a ver, habíamos visto grafos por subgrafos prohibidos y ahora vamos a ver lo que es un menor y considerar grafos por menores prohibidos. ¿Sí? Entonces, un grafo H es un menor de otro grafo G. Si se puede obtener a partir de G, tras posiblemente hacer una de tres operaciones. O bueno, tienes 3 operaciones que puedes hacer, ¿sí? Puedes eliminar vértices, eliminar aristas o contraer subgrafos conexos, ¿sí? Entonces veamos que este grafo H a la derecha es un menor de este grafo G a la izquierda. Entonces vamos a borrar los vértices y las aristas verdes. Y este subgrafo, que tiene 3 vértices y 2 aristas, es conexo, entonces lo vamos a contraer. Y, es decir, lo vamos a, todo ese subgrafo lo vamos a volver un vértice, ¿sí? Y entonces todo lo que era adyacente a alguno de esos vértices va a ser adyacente a nuestro nuevo vértice, ¿sí? Entonces, este vértice de arriba era adyacente a estos dos, y este vértice de abajo era adyacente a estos dos. Ahora, cuando contraigo, este vértice, este nuevo vértice va a ser adyacente a todos esos, ¿sí? Entonces,
esto es lo que es ser un menor, ¿sí? No solo puedo eliminar vértices y aristas como en un subgrafo, sino que puedo contraer subgrafos conexos, ¿sí? Y una cosa que es muy interesante es que si, por ejemplo, en un grafo tengo grado máximo 5, en un grafo tengo un grado máximo, por ejemplo, a ver, quizá mejor fijar un ejemplo, ¿sí? En este grafo, en G, tengo grado máximo 3, ¿sí? Este vértice tiene grado 3 y no hay nadie que tenga grado 4, ¿sí? Pero contraer menores prohibidos no me mantiene el grado, ¿sí? Cuando yo, es un menor, este es un menor de otro, perdón, H es menor de G, pero tiene grado mayor, tiene un grado máximo mayor, aquí hay un vértice con grado 4, ¿sí? Entonces, el grado máximo no se preserva, ¿sí? Puedes tener una subestructura con grado máximo mayor. Entonces, esto es muy distinto que definir grafos por grado máximo o por una cota en el grado máximo, ¿sí? Em, Al parecer te y mantiene cosas como topológicas, ¿o no? mantiene ciertas cosas topológicas, sí. Mm. Sí. Por ejemplo, em, este famoso teorema de Wagner, un grafo esplanar, sí, solo sí, no contiene ninguno de estos dos como menores, ¿sí? Entonces considero todos los grafos que no contienen ninguno de estos dos como un menor, y esos van a ser los grafos planares, ¿sí? También se le conoce como teorema de Kuratowski. Hay un teorema de Kuratowski que es equivalente. Em, ¿Bien con esta lámina? Yep. Sí, Todo bien. una duda nomás que me saldría como con el tema del menor, ¿Sí? sería que como que a medida que vas avanzando, como que vas perdiendo información. O sea, yo de H no tendría como devolverme a G. ¿Eso no importa en el estudio? Como, no sé, menoricidad, ponle, del grafo. Eh, ¿Hay maneras de regresar? bueno, sí, haces la... claro, o sea, es sustituir componentes conexas por los grafos adecuados, ¿no? Pero, claro, no, si tú tienes a ver, si tú tienes un grafo y quieres, y claro, tú podrías sustituir cada vértice por lo que lo que tú quisieras, ¿sí? Pero Sí, lo interesante es prohibir menores, ¿sí? ya, Cuando, ok, ¿sí? perfecto. Es como que por, por más, tú tienes cierta estructura ¿Mm? y no importa cuántas contracciones hagas, Claro, ciertas cosas no las vas a poder obtener. claro, Eso te claro, restringe mucho, ya. Mm, ¿sí? ya, me quedo Entonces, contento con eso. entonces pero bueno, yo sigo. Entonces, es muy lindo ver que para definir una cuestión topológica como ser planar, basta decir, Ah, ya, no claro, contiene po, ninguno de estos dos. claro, claro. Esos tipos te condensan todo. Sí, toda la razón. Sí. Son dos grafos que te dicen todo. Y eso es muy bonito. Entonces, lo interesante es más que todo sobre prohibirlos. Ya, súper. Entonces, vamos a hablar de número cromático. Un coloreo propio es una función que va desde el conjunto de vértices a algún conjunto. Puede ser colores, pueden ser emoticones, lo que tú quieras. Pero lo importante es que el color de dos vecinos es siempre distinto. Y lo otro que importa es la cardinalidad del conjunto, ¿sí? Entonces, si mi conjunto de llegada tiene cardinalidad K, entonces decimos que él es un K coloreo, ¿sí? Que necesito K colores para colorear mis vértices.
¿sí? Entonces el número cromático de un grafo es el menor K para el cual existe un K coloreo, ¿sí? Porque claro, yo puedo darles a cada vértice un color y eso no es muy interesante, pero claro, quiero optimizar, quiero ver cuántos colores, qué es lo mínimo de colores que puedo darle a mi vértice, a mi grafo. Entonces, veamos ejemplos de familias que ya conocemos. Por ejemplo, los ciclos, si son pares, tienen un número cromático 2, y si son impares, tienen un número cromático 3. Los completos, ahí sí necesitas como todos son adyacentes entre sí, mutuamente, entonces necesitas un color por cada vértice. Y los árboles, bueno, basta dos colores. ¿Por qué? Bueno, Grado tenemos 2. un... ¿Cómo? Porque tienen grado 2, ¿no? No, los árboles no tienen grado 2, Toda la son razón. conexos y sin ciclo, Claro, toda ¿sí? la razón. Sí. Entonces, tomo un vértice, que lo puedo llamar la raíz, y voy a sus vecinos. A él le doy un color. Voy a sus vecinos. ¿Puede haber un arista entre sus vecinos? No, porque no hay ciclos. Entonces, a ellos les doy el mismo color. Voy a los vecinos de los vecinos. ¿Puede haber una arista entre ellos? No. Entonces les puedo dar el mismo color. No puede ser el del nivel anterior, pero sí puede ser el del nivel dos niveles arriba, porque no hay ciclos, ¿sí? Si hubiera una arista yendo del nivel, digamos, 2 al nivel 0, entonces habría un ciclo, ¿sí? O en realidad no Ya. estaríamos hablando. Entonces es clave la hipótesis de que no hay ciclo. Claro, Eso te hace todo. Ya. sí. La conexidad aquí no importa. En realidad podríamos tener muchos árboles, ¿sí? Lo importante que sería a ver, sería un grafo que no es conexo, pero no tiene ciclos, es un bosque. Podríamos tener un bosque, pero lo importante es que no tiene ciclos. Sí, y entonces lo puedo colorear con dos colores. Que es lo mínimo que puedes, que es lo mínimo que siempre que tengas una arista, ¿sí? Si tienes una arista necesitas dos colores y aquí no necesitas más. Basta con dos. Y bueno, este resultado famosísimo de que si tu grafo es planar, bastan 4 colores. Se origina en Francis Guthrie en 1852, a la izquierda. Bueno, como ustedes, tendría 21 años cuando estaba, bueno, como ustedes, coloreando el mapa de Inglaterra, y dijo, oye, y fue a una revista de sociedades matemáticas y dijo, oye, creo que puedo colorear cualquier mapa con 4 colores, pero no sé cómo probarlo. Eh, y, y preguntó si alguien podía. Y no fue hasta 1976 que Apple y Haken y Koch, realmente, porque también nos ayudó Koch mucho en la programación, eh, pudieron demostrarlo. Y una demostración ilegible, o sea, una cuestión de 700 páginas, no recuerdo bien, más códigos. O sea, tardó como 20 años en tener un review. Eh, y muy discutida, claro, porque incorporaba métodos computacionales por primera vez en un resultado importante. En el medio puse a Minkowski porque en los años 20, en su clase de topología, alguien le mencionó este problema y él dijo, eh, eso no se ha resuelto porque solo matemáticos de segunda lo han intentado, y detuvo su clase de topología y empezó a tratar de demostrarlo. No pudo hacerlo en una clase, entonces en la clase siguiente continuó, y así pasaron varias clases
varios días hasta que un día lluvioso dijo, el cielo está molesto con mi arrogancia, mi prueba también es defectuosa. Y dejó de tratar de demostrarlo y siguió su clase exactamente donde la había dejado varias, quizás semanas atrás. Y claro, no se puede dejar de mencionar el trabajo de Robertson, Sander, Seymour y Thomas, que en el 97 dieron una demostración de 43 páginas en vez de 741, pero aún utilizando mucho código computacional. De nuevo, en cualquier momento me pueden parar. Súper, entonces, ¿qué pasa si no conozco el apellido de mi grafo y no sé a qué familia pertenece? ¿Sí? Entonces, si tenemos un árbol, si tenemos un grafo planar, sabemos al menos una cota en su número cromático, pero sí, no sé mucho sobre él, ¿sí? ¿Cómo obtengo una cota para su número cromático? Bueno, la manera más sencilla es con el grado máximo de un vértice, ¿sí? Vamos a llamar a delta de G el máximo grado de un vértice en el grafo. Y bueno, la cota más fácil quizá es decir que el número cromático está acotado por el grado máximo más 1. ¿Sí? Bueno, ¿cómo veo eso? Bueno, ordeno mis vértices de izquierda a derecha y a cada vértice, y voy coloreando uno a uno los vértices, y a cada vértice le asigno un color distinto de sus vecinos a los que ya le asigné. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo máximo, el máximo número de colores que puedo necesitar? Bueno, es si cada vez veo los vecinos que ya asigné, podría ser que todos tuviesen un color distinto y podría ser que este es mi vértice con grado máximo. Entonces entonces su vértice, entonces en sus vecinos previos tengo delta y tengo que añadir uno nuevo por Y. Pero esto no suele ser el caso, ¿sí? Esta cota es muy gruesa en general, es muy lejana en general, porque, bueno, puede ser que tengas muchos vecinos, pero muchos estén a la derecha, entonces no te cuenten, ¿sí? Entonces, vamos a buscar otra cota que sea más adecuada. Voy mal con el tiempo. Bueno, no importa. No, tranqui, Daniel. Oye, una pregunta que están haciendo acá, te ¿Sí? la aprovecho a hacer yo. El argumento anterior no es dependiente de si el grafo es planar, ¿cierto? Eso es No, como en claro, por eso, general. eso es lo que... Sí, 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 Claro, no conozco el apellido de mi grafo, no sé a qué familia pertenece. dale, Esto es un argumento completamente general. ya. Sí. Gracias. Pero vamos a ver un argumento que también es general, pero es mejor. ¿Sí? Eh, entonces, este es el número de coloreo, que es distinto que el número cromático, y eso a veces confunde. Entonces, tomo un grafo y tomo un orden lineal de sus vértices, ¿sí? Los organizo de izquierda a derecha. Y vamos a denotar de esta manera un poco extraña, pero que luego va a tener sentido, W sub L1 de Y al conjunto de vecinos de Y que están antes que Y en mi orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene estos dos vecinos, tiene tres vecinos de hecho, pero solo los que están a la izquierda, es decir, antes que él en el orden, eh, esos son los que pertenecen a WL1 de Y. Y el número de coloreo de G es para un L fijo, tomo el Y que me maximiza el tamaño de este conjunto y luego minimizo para todos los L posibles. ¿Sí? Y
añado 1. Y ese número va a ser una cota para el número cromático. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque hago el mismo procedimiento en ese L, en ese orden en el que me minimiza, voy recorriendo y a cada Y le asigno un color distinto de sus vecinos de la izquierda. Y bueno, ¿cuántos puedo tener? Bueno, máximo puedo tener el máximo. Y entonces a Y le tengo que asignar un color nuevo y ese es mi más 1. ¿Sí? Entonces el número cromático va a ser menor o igual que el número de coloreo. Entonces esta es una cota general para grafos, eh, para el número cromático de un grafo. Entonces, ¿cómo? Ok, chévere, tengo una cota del número cromático, pero ¿cómo acoto el número de coloreo? Bueno, un grafo planar, por ejemplo, con n vértices y m aristas, satisface esta desigualdad. Esto sale de la fórmula de Euler. Y eso implica, por un teorema muy sencillo, que es el teorema, eh, ¿cómo lo llamamos en español? El handshaking lemma. Teorema Bueno, del no sé. saludo. Ese. Por ese teorema, de esa desigualdad, y usando ese teorema, vemos que todo grafo planar tiene un vértice de grado a lo más 5. Es decir, tiene un vértice con grado chico. Entonces lo que voy a hacer con eso, con esa información, es generar un orden bueno para los grafos planares. ¿Sí? Entonces tomo mi vértice de grado chico y lo pongo al final de mi orden, es decir, a la derecha. Y ahora, ese vértice solo tiene a lo más su WL1 es a lo más 5, ¿sí? Porque es un vértice con grado a lo más 5. Entonces ahora el grafo que me queda, quito ese vértice y el grafo que me queda sigue siendo planar. Entonces también tiene un vértice de grado chico. Ese lo pongo de penúltimo. Y ese también va a tener W1 a lo más 5, porque en los vértices que quedan solo tiene a lo más 5 vecinos. Y así voy haciendo mi orden de atrás para adelante y garantizo que el WL1 siempre es menor o igual que 5. Entonces, esa es una manera sencilla de demostrar que con 6 colores, porque recuérdense que tengo que tomar un más 1, con 6 colores puedo colorear un grafo planar. Eh, y, y en general, Thomason probó que grafos que no contienen un completo como un menor, recuérdense que, por ejemplo, los grafos planares excluyen el KT, el K5, perdón, el completo con 5 vértices, lo excluyen como un menor. Pero eso, hay una fórmula mucho más general que nos dice que si excluyo un KT, un completo en T vértices como un menor, entonces tengo esta otra fórmula. Y lo importante aquí es que tienes una fórmula que te acota el número de aristas en términos del número de vértices. ¿Sí? Entonces, usando de nuevo el teorema de los saludos, puedes llegar a que los grafos que excluyen KT como menor tienen un vértice de tamaño pequeño. Y así puedes ir haciendo un buen ordenamiento y tener una cota sobre el número cromático. Ok. Entonces, ya yo creo que ya los cansé del número Oye, cromático. Sí. discúlpame, ¿a qué Dime. te referéis con vértice pequeño? Un vértice de grado pequeño, perdón. Sí, este Ah, ya, ok. tamaño debería ser grado. Sí, perdón. Es como No, aquí, no, gracias. vértice de grado a lo más 5. Disculpa, ¿qué es el O de 1 que está en la cota? Ah, bueno, eso realmente no es tan importante, pero tú pones un epsilon aquí y... A ver, significa que te puedes acercar a 0.319 tanto como tú quieras cuando n es grande. Ah, ok. Eso. Em, ya vamos a ver otro de esos O de 1 y ese va a quedar mucho más claro.
Ese sí va a importar más. Ahora ya los cansé del coloreo usual. Entonces vamos a hacer una variante. ¿Sí? Ahora veamos coloreos de vértices a distancia a lo más P. Donde vértices a distancia a lo más P deben recibir colores distintos. ¿Sí? Entonces, claro, el coloreo usual es vértices adyacentes tienen que tener colores distintos. Eso es como decir vértices a distancia 1 deben tener colores distintos. Entonces, ahora considero otras distancias y digo vértices a distancia a lo más P deben recibir colores distintos. Y esto se puede modelar usando las potencias de un grafo, ¿sí? Entonces, la potencia pésima de G tiene el mismo conjunto de vértices y hay una arista entre X e Y, sí, solo si están a distancia de lo más P en G, ¿sí? Ya les voy a dar un dibujito. Pero lo importante aquí es que ahora vamos a estar interesados en encontrar el número cromático de la potencia, ¿sí? En cierto modo me dijeron, ok, cambia el coloreo, y yo les dije, no voy a cambiar el coloreo, voy a seguir usando el mismo coloreo usual, pero voy a cambiar el grafo, ¿sí? Entonces, si quiero que vértices a distancia a lo más P reciban colores distintos, entonces lo que voy a hacer es añadir una arista entre vértices a distancia a lo más P y usar el coloreo usual. Veamos un dibujito. Este es un grafo G, y ahora es el cuadrado de ese grafo va a tener un vértice, estos vértices van a ser adyacentes porque están a distancia 2, y estos vértices, este vértice por ejemplo va a estar adyacente a este porque aquí está en distancia 2, y claro, los que estaban en distancia 1 se siguen siendo adyacentes, ¿sí? Y esta es la tercera potencia, ¿sí? El cubo de ese grafo. Entonces, coloreemos cuadrados de grafos planares, ¿sí? Antes de ir por distancias más largas y por algo más general, hagamos cuadrados de grafos planares. Entonces ahí está conjetura de Wegener, no Wagner como en el primer teorema, no como el teorema de los menores excluidos en los grafos planares. Es una teoría de conjetura. Esta es una conjetura, no es un teorema, y es de Wegener. Todo grafo planar cumple lo siguiente, que es el número cromático de su cuadrado es a lo más esto, y esto depende, mira, lo dejé en inglés, esto depende del delta, ¿sí? Esto está abierto, salvo en el caso delta igual 3. El caso delta igual 3 sí se comprueba, ya está comprobado, no es una prueba sencilla, pero tampoco es tan difícil. Y estas cotas serían mejor posibles. Por ejemplo, este dibujito, si lo piensan un poquito, pero no voy a tener tiempo. ¿Hasta qué hora tengo, Eder? Tipo, no sé, 4:10 considerando que empezamos más tardecito. Ya, ok. Sí, no me queda O tiempo, sea, pero 5:10. Tranqui. 5, súper. Este dibujito les explica, les hace ver que estas cotas son mejor posibles, ¿sí? Entonces ven que ya no tengo una constante, ¿sí? Tengo un delta, ¿sí? Mi número cromático, el número cromático de mi potencia va a depender en el grado máximo de mi grafo original. No va a ser constante, esto incluso en los grafos planares no va a ser constante, como en el caso de distancia 1. Y bueno, aquí ha habido mucho avance en esto, pero aunque quede abierto, ha habido mucho avance. Quizás los más importantes son los últimos dos acá, que el número cromático estos parágrafos planares del cuadrado ya se acerca más a ese 3 medios, ¿sí? Y aquí es para delta mayor o igual que 47, ¿sí? Solo pudieron para ciertos deltas grandes. Y aquí mejoran, pero el delta tiene que empeorar, ¿sí? Y luego llegó este teorema que
que más o menos muestra lo que está pasando aquí, ¿sí? Que si bien no se ha podido llegar al 3 medios, si tú tomas un delta grande suficiente, entonces un grafo con delta grande suficiente, entonces te puedes acercar lo que tanto como tú quieres al 3 medios. Y quizás distancias más largas, bueno, claro, si tomamos el grado máximo del grafo, podemos calcular el grado máximo de la potencia y va a ser del orden de delta a la p. Es muy fácil, es una cota muy, muy gruesa. Tomas un vértice como una raíz y ese vértice puede tener grado a lo más delta, y luego los vértices en el siguiente nivel, sus vecinos, los que están a distancia 2 de él, bueno, si tenía delta vecinos, esos vecinos pueden tener a lo más delta menos un otros vecinos distintos. Y así vas avanzando, ¿sí? Entonces, podrías decir que el número cromático de la pésima potencia es de este orden, pero no esperarías que muchos vértices necesiten tantos colores. De hecho, en grafos planares, está este resultado muy bonito y central que dice que no necesitas delta a la P, sino delta a la P medios. Y esto es mejor posible en el exponente, ¿sí? Y el resultado es más general. Si tu grafo tiene número de coloreo, a lo más K, entonces vas a encontrar una constante que depende en la potencia y en el K, tal que el número cromático es menor o igual que la constante por el delta a la P medios. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a cambiar ahora a grafos de distancia exacta, que es lo que a mí me parece más bonito, porque es más sorpresivo. Tomamos un grafo G y un entero positivo P. Sí, vamos ahora, en vez de colorear grafos, vértices a distancia a lo más P distinto, vamos a colorear vértices a distancia exactamente P distinto. Y vamos a ver qué número cromático obtenemos. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a modelar utilizando los grafos de distancia exacta, que tienen el mismo conjunto de vértices, y añado una arista. En mi nuevo grafo voy a tener una arista si, solo si, voy a tener una arista entre U y B, si, solo si ellos están a distancia exactamente P en el grafo original. Entonces veamos un ejemplo. Este es un árbol, ¿sí? Es conexo y sin ciclos, y veo su grafo a distancia exacta 2. Entonces ya esta arista, por ejemplo, ya no está, porque nada más estoy considerando grafos que están exactamente en distancia 2 en el grafo original. Entonces, por ejemplo, aquí estos dos están a distancia 2, y estos dos están a distancia 2. Y entonces aquí tengo un grafo que es conexo y sin ciclos, y voy a distancia 2 y tengo un grafo disconexo y con ciclos. Entonces la estructura cambia mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos esperar? El número cromático cuando P es par no tiene cota constante, ¿sí? Va a depender del grado máximo de nuevo, como en el caso de las potencias. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, toma una estrella, ¿sí? Un vértice vecino de todos los demás, pero sin ninguna otra arista. Entonces, ¿quiénes están a distancia 2? Bueno, todos los rojos. Entonces, tomo su grafo de distancia exacta y va a ser un completo, salvo por él, por el centro. Entonces, voy a necesitar tantos como el grado que tenga, el máximo grado, al menos, ¿sí? Y lo mismo pasa con cualquier otra distancia par, simplemente tengo que subdividir estas aristas. Entonces, cuando el P es par, necesito depender del grado máximo como en las potencias. Pero cuando P es impar, no. Este resultado, que a mí me parece bellísimo en ese trilio zona de Méndez, nos dice que para todo entero impar, mayor o igual a 1,
existe una constante tal que si G es planar, entonces su grafo en distancia exacta P tiene el número cromático a lo más n de P. ¿Sí? Entonces hay una constante. ¿Sí? En el caso de P igual 1 era 4. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, para P igual 3? Si quiero que mis vértices que están a distancia exactamente 3 tengan colores distintos y mi grafo es planar, ¿cuántos colores necesito? Bueno, esto te dice que necesitas un número constante, que a lo más un número constante, y esto es muy bonito. ¿Sí? No importa el tamaño de tu grafo, no importa, mientras sea planar, hay un número que lo va a cumplir. ¿Cuál es el defecto de este teorema? Bueno, que si ves las cotas, para P igual 3, la constante que obtiene no es muy buena. Es Casi. del orden de, bueno, es 2 a la 21 millones, ¿sí? Entonces uno sospecha que esto no es lo mejor que puedes lograr, ¿sí? Pero para darle más mérito a N. Trillo Zona de Méndez, su resultado es mucho más general, ¿sí? Para toda de hecho, ni siquiera aquí lo voy a decir completo. Pero voy a decir un otro corolario, que es que para toda familia K que excluye un menor y todo entero impar, existe una constante tal que si G pertenece a esa clase, entonces el grafo en distancia exacta tiene el número cromático a lo más n de P. ¿Ok? Entonces yo tomo una familia que excluye un menor y un entero impar, veo sus grafos en distancia exacta y el número de colores que necesito para colorear cualquiera de ellos está acotado. Ok. Entonces, nosotros lo que intentamos fue reprobar, redemostrar este teorema, de modo que obtuviésemos mejores cotas, ¿sí? Porque no nos creíamos que esto fuera lo mejor que podías lograr. Entonces voy a darles una generalización del número de coloreo que fue originalmente presentada por Kirstead y Yang. Entonces tomo un orden lineal de mi grafo y digo que un vértice U es débilmente irrealcanzable desde Y, de otro vértice Y, si es que existe un camino entre ellos de largo a lo más R, donde U es mínimo en P, perdón, donde U es mínimo en el camino con respecto al orden. Ok, veamos un ejemplo. Aquí U es débilmente 3 alcanzable desde Y, porque existe un camino de largo a lo más 3, donde U es el mínimo en el camino. ¿Sí? Aquí también. B es débilmente 2 alcanzable o débilmente 3 alcanzable desde Y, porque hay un camino entre ellos donde B es el más chico y el camino tiene largo a lo más 3. ¿Sí? De hecho, 2. Entonces defino este W sub LR de Y como el conjunto de vértices que puedo alcanzar de esta manera desde un dado Y, los que son débilmente R alcanzables desde Y. Y de nuevo considero el máximo para cualquier L fijo y luego minimizo sobre todos los L's. Y así obtengo el número de R coloreo débil. ¿Sí? Es una generalización del número de coloreo. Entonces, Xu probó este resultado, probó un resultado muy bonito que tiene una consecuencia, que es que si una familia de grafos excluye un menor, entonces existen constantes de C1, C2, tal que el número de R coloreo débil del grafo está acotado por CR para todo R y para todo grafo en la clase. ¿Sí? A ver, si alguien está muy perdido, puedo hablar un poquito sobre mi paso. ¿Qué es lo que...? Ok, voy a tratar de explicar esto mejor. Tengo una clase que excluye un menor. Entonces voy a tener esta sucesión que acota los números de coloreos para todos los grafos en la clase. ¿Sí?
Entonces, yo veo mi número de recoloreo débil para cualquier grafo en mi clase que excluye un menor, una clase fija donde excluye un menor, es decir, escojo mis menores, esos los excluyo, y entonces entonces ahí voy a tener mi sucesión que me va a acotar mis números de recoloreo débil. Entonces nuestro resultado fue el siguiente. Si tengo un grafo G y un P impar, entonces el número cromático del grafo de distancia exacta P está acotado por el número de coloreo débil, el número de 2P menos 1 coloreo débil, ¿sí? Entonces, como en las clases donde se excluye un menor hay una cota sobre esto, vamos a tener una cota sobre esto, ¿sí? Este es nuestro resultado. Este es uno de nuestros resultados. Entonces, no creo que... Voy a saltarme la demostración. Hay una pregunta. Sí. Diego Rojas, si quieres puedes poner tu micrófono y preguntar, no hay problema. Sí, ¿me escuchan, no? Sí. Sí. Ya. Que la clase de K que estaban eligiendo, que excluye un menor, Sí. ¿es necesario que G que estamos considerando en esa clase sea planar o no? No. Es general. Planares excluyen al completo, excluyen los dos grafos que yo les mostré en el comienzo, el completo en 5 vértices y el bipartito con 3 partes en cada parte, 3 vértices en cada parte. Pero tú puedes escoger, excluye tu familia. Mira, agarra los grafos que tú más odies, ¿sí? Esos, y puedes hacer una lista tan larga como tú quieras, ¿sí? Si tienes si sientes que el corazón te pesa. Los pones en una lista, los excluyes. Ves la clase de grafos que no tiene esos que tú odias, ¿sí? Esos grafos que te caen bien. Los que no tienen ni siquiera como un menor, aquellos que tú odias. Entonces, todos esos grafos, va a haber una secuencia, una sucesión, que va a acotar los números de R coloreo de todos tus grafos en la clase que tú quisiste. Ya, perfecto, gracias. O sea, súper fuerte el teorema. Sí, y esto es un corolario. Sí, no, lo de Shu es muy lindo. Muy lindo. Sí, entonces, claro, entonces esto nos da cotas. Entonces, al nosotros acotar con estos números de recoloreo, los números cromáticos, tenemos cotas para cualquier clase que excluya un menor. Entonces, me voy a saltar la demostración, pero veamos un momento qué tipo de cotas nos está dando aquí. Entonces, tenemos un resultado de Van den Heuvel, Lozano de Méndez, Rabinovich, Sievers y mi persona, que nos dice que estos números en grafos planares están acotados por esta fórmula, que es del orden de R al cubo. Entonces, para P igual 3, obtenemos que el número cromático de los grafos de distancia exacta 3, habíamos dicho que es, por nuestro teorema, es menor que el número de coloreo del número de 5 coloreo débil, y eso nos da un 231, que es mejor que 2 a la 21 millones. Entonces me voy a saltar la demostración. Si No, pero obtuvo una mejora bastante grande. Algo, pues. Mejoró. Mejoró, un poquitito, mejoró de no sé cuántos millones Algo a piola. 200. Muy bien. Era 2 a las 21 millones. 2 a las 21 millones. Cacha, un montón. Al menos ahora es menos que el número de partículas del universo. Entonces, me voy a saltar la demostración, que es bastante sencilla. Y voy a ir al final y luego, si alguno quiere, puedo hacer la demostración. Entonces, como les dije, para P igual 3 tenemos que
el número cromático está acotado por este número de 5 coloreo débil, que habíamos dicho que era a lo más 231, ¿sí? Por el otro resultado nuestro. Pero con un resultado más cuidadoso podemos obtener una cota que es mejor todavía, que es de 105, ¿sí? Pero la cota inferior, el grafo que hemos construido, que necesita más colores en su grafo de distancia exacta 3 y es planar, bueno, había uno que necesitaba 6 colores y construimos uno que necesita 7. Entonces, no estamos tan cerca como en el teorema de los 4 colores, todavía nos falta, pero hemos hecho una mejora, como dice ayer. Hay un caso que está un poquito más cerca de solucionarse, es el de lo que es un grafo planar exterior. Esto es si puedes dibujarlo en el plano, por supuesto sin cruces, de modo que todos sus vértices estén en la cara externa. ¿Sí? Cuando digo cara, bueno, quizá, a ver, por ejemplo, este grafo es planar exterior, porque todos sus vértices, en la parte de afuera, esta cara exterior, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una cara que es un triángulo, una cara que es un triángulo, una cara que es un triángulo. Esta cara exterior ve a todos los vértices. Eso es lo que se llama ser planar exterior. Entonces, los grafos que son planar exterior, por nuestras técnicas, tenemos una cota de 10, una cota superior de 10, y tenemos un grafo que necesita 5. Entonces, ahí hay potencial. Wow. Cotas inferiores, sí. Por ejemplo, cotas inferiores, eso no he hablado. Ahorita estaba hablando puro de cotas superiores hasta esto que les mencioné aquí. Entonces quizás es bueno mencionar una cosita de las cotas superiores, de las cotas inferiores. Por un tiempo, 6 no era solo la mejor cota para P igual 3, sino que era la mejor cota conocida para todo P impar. Entonces, había una duda de si acaso había una constante absoluta, ¿sí? Que no importaba del P, ¿sí? Entonces, que si para todo P impar y todo G planar, este número cromático iba a ser acotado por un C que no dependía del P. Pero eso no es cierto, ¿sí? Entonces, Busquet, Esperet, Harutyunyan y Ioannis de Berclos probaron que este número, este número cromático puede crecer con P. El crecimiento que encontraron no fue muy grande, fue sublineal, pero hay un crecimiento. Perdón, lo siento. Distancias pares. Sí podemos decir algo sobre esto. Si nuestro P es par, entonces, y tenemos un grafo cualquiera, entonces el número cromático va a estar acotado por el número de coloreo 2P débil por el grado máximo, ¿sí? Y las cotas anteriores están en términos de delta a la P medio, ¿sí? Entonces, esto es muy bonito porque aquí no hay, en el resultado de las potencias estaba este P medios, y aquí no hay una dependencia en el exponente, ¿sí? De hecho, es lineal en delta. Y eso es lo que logramos para delta, para P par. ¿Sí? En P par no nos podemos deshacer del delta, pero sabemos que es lineal en delta. Y eso es todo lo que quería decir. ¿Preguntas? Bueno, si alguien quiere preguntar, que por favor ponga la cámara, Quizá puedo su quitarle. micrófono. No sé. Yo tengo una pregunta también. Dale. ¿Sí? O sea, hicieron el caso para 3, pero ¿cómo crece ese número? Es cúbico. En los gráficos planares es cúbico. O sea, no lo hicimos para 3 solamente. ¿Sí? Este resultado es
un grafo cualquiera y un impar en cualquiera, ¿sí? Y esto quizá no es cúbico exactamente, pero va por ahí, ¿sí? Y vieron si mejora también el crecimiento con los grafos exteriores, se llama, como, Sí, los planares exteriores. sí. Sí, sí mejora. Es, es a lo más cuadrático en R, en la distancia, cuadrático en la distancia. Y de hecho, eh, estas cotas inferiores em, son no solo para grafos planares, sino de hecho son grafos planares externos, los que ellos exteriores, lo que ellos construyen. Entonces, sería bonito quizá encontrar cuál es la cota, el orden de magnitud máximo en los planares exteriores. Sí, eso es una muy buena pregunta. Y en los grafos planares también. Porque esta cota inferior no me la creo. No sé. ¿Has encontrado poniendo otras restricciones si es que mejoran las cotas, otras cosas? Em, Tú dices como olvidarme de los números de coloreo débil, algo así. Claro, tal vez darles más condiciones a los grafos, porque el grafo planar exterior es más condiciones, ¿no? Claro, sí. Sí, yo tengo un paper que es sobre grafos cordales. Eh, em, eh, ¿Cómo te digo que es un grafo cordal? A ver, un subgrafo inducido. O sea, un subgrafo es algo que puedes obtener de otro grafo a partir de borrar vértices o aristas. Un subgrafo inducido es aquel que puedes obtener solo borrando vértices, ¿sí? Entonces mantienes muchísimo la estructura. Solo lo vas haciendo más chico en cierto sentido. Quitas vértices nada más. Entonces, los grafos cordales son aquellos que no tienen ciclos inducidos, ¿sí? Es decir, si yo encuentro un ciclo, sé que voy a tener una cuerda, ¿sí? Y yo tengo cotas para esos grafos. Esos grafos son importantes por distintas razones. No tengo el tiempo para acá y no lo preparé. Pero esos grafos son importantes por varias razones y las cotas que yo obtengo directamente de las propiedades de esos grafos son mejores que las cotas generales de nuestro teorema acá. Sí, son mejores que las que se obtienen acá. Sí, sí se puede. Sí, a mí me parecería súper interesante, claro, porque este resultado es bien general, ¿no? Este grafo es general. Claro, luego utilizamos cotas que sí son para grafos planares, específicamente en los números de R coloreo débil, pero sí sería interesante ver si uno puede hacer algo con la planaridad en específico. Pero no se ve fácil. De hecho, este es un problema que es bien natural y no se había intentado. De hecho, en los 70 alguien lo intentó y anunció que 5 era la mejor cota para todas las distancias impares y obviamente es mentira porque tenemos un grafo que necesita 7 colores. Eh, Nada más en distancia 3. Y además el número de colores que necesitas crece con la distancia. Pero, pero es un problema que se ha escapado a las técnicas usuales de coloreo en grafos planares.
y me da curiosidad. Hay algunas técnicas nuevas que se ven que podrían servir, pero hay que ponerle cabeza, no es tan sencillo. ¿Más preguntas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Ah, ya. Gracias por la charla. Fue muy buena. Gracias. Pero tengo una duda, porque cuando tú definiste grafo dijiste que era un conjunto con Sí. vértices. ¿Se estudian grafos infinitos? Porque ahí el grado de un grafo podría ser Claro. infinito. Sí, se estudian, pero aquí estoy hablando de grafos finitos, sí. Ya, pero en grado infinito no todo explota o aún se puede controlar un poco. Grado infinito, todo explota. Sinceramente, sinceramente nunca le he prestado atención. Ah, ya. Maya Stein debe saber, pues. Perdón, Maya debe saber, sí, ella Ella trabaja con grafos infinitos. ella los trabaja con árboles, grafos infinitos. Sí. los árboles no explotan. Sí, Los es que por árboles se eso. mantienen constantes. Ah, claro. Entonces hay ejemplos de que no O por quedan embarrados. ejemplo, si tenemos un punto y solo un punto conectado a infinitos puntos, pero esos infinitos puntos no están conectados entre sí, también solo necesitaríamos dos colores. Claro, Es que, sí. claro, pues sería un árbol. Es que ahí podemos Ah, hablar de sí. que, ahí podemos hablar de que los árboles, todos los puntos son centros, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, los puntos podéis considerar que están a distancia impar o par del punto centro y eso te va a dar solamente dos colores. Sí. Sí. Claro. Gracias. No a ti. Más preguntas de la audiencia. Bueno, si no hay más preguntas, los invito a poner su cámara para que nos tomemos la fotito grupal, feliz. Para que se nos crachee el A ver. internet. ¿Quién la toma? Oye, que están tímidos. Yo la Eso. tomo, pero pongo en la cámara. Alfonso, ¿dónde está ahí? Lucas. No puede ser. Veo la mitad de la cámara nomás. Bueno, sí, el resto no quiere, está bien. Vamos a tomar algunas. Basti que no se te caiga el internet esta vez. No, sí, ya tengo resuelto ese problema. Ya, igual yo doy una por si acaso ya. Eso. Ya, Si Lucas. prender la cámara se respeta. No, nada que se respeta, no hay derecho. Se coloca nomás, se coloca. Nadie se salva. ¡Hola! Para la foto. Yo veía ahí un Valencina, pero no. Mira, buena, tanto tiempo. Ya. Sí, se pasó CDB, estaba en análisis. Ya, denle nomás, tiren ahí el screenshotazo. Yo me estoy moviendo nomás, tengo mis manos libres. Cuídate. Sí, está listo ya. Buena. Vamos a detener. ¡Ah! Apareciendo el último. Repite. Listo. Oye, Alfonso, ya, po. Oye, el Alfonso. Po. Está tímido. Ya, yo ya tomé la cuestión. Oye, voy a poner Te avisa. Ya. Ahí apareció Alfonso, Ya. se lo pedí. Ahora, Alfonso, posa con toda. Una posa nueva. Ya, listo. Otra más.